Hola amigos, es un placer volver a estar con ustedes y sobre todo para poder compartirles una porción más de la escritura según la lectura que llevamos. Y en esta ocasión quiero hablar con ustedes un poquito acerca de Mateo 21, del versículo 1 al versículo 21. Y mientras estaba meditando en esto lo dividí en tres etapas o tres partes en las que Jesús nos enseña algo. Y la primera de ellas es del versículo 1 al 11 de Mateo 21. Y lo voy a leer aquí rápido para después explicar un poquito. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Beftaje, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Entonces esta es la primera etapa de este capítulo 21, y hay muchas cosas interesantes aquí, ¿no? Una, lo que yo veo es como hay una honra hacia el Señor Jesucristo mientras Él va a entrar a Jerusalén. Tal vez a mucha gente no era consciente de lo que estaba pasando, pero estoy seguro que el Espíritu de Dios estaba operando ahí en la gente que estaba ahí, porque por un lado estaban honrando a Jesús al tender sus mantos para que Él pasara. Está raro que hagan eso, ¿no? Creo que nunca se vio que alguien hiciera eso, ¿no? El tender mantos para que el Señor Jesús pasara montado sobre el pollino. Y esto habla de la honra. Ellos dieron lo que tenían en ese momento. No sabían que iba a pasar eso, pero cuando ven la oportunidad, ellos querían honrar a Jesús y le dan lo que tenían en ese momento. Lo cual nosotros nos enseña cómo es que Dios espera que le honremos en todo momento de nuestra vida cotidiana. No solamente cuando estamos en la reunión de iglesia, sino Él espera que en todo momento de nuestra vida nosotros le honremos a Él, con todo lo que tengamos. Nunca había puesto atención en por qué dice que tenían hojas de palmera y las tendían en el piso también para que pasara el Señor Jesús. Entonces, bueno, en Mateo aquí no dice eran ramas, pero en Juan 12:13 habla de que tenían hojas de palmeras en sus manos. Y luego, este sí lo quiero leer, es Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto se me hizo bien interesante. ¿Por qué mencionar esto? Porque ahí estaban las palmas, al igual que lo están en Apocalipsis, y el clamor aquí en Mateo, el pueblo estaba diciendo Hosana, que quiere decir solo Jehová salva, ¿no? O salva ahora, ¿no? Hay muchas definiciones, solo Jehová salva, salva ahora, sálvanos, te rogamos, ¿no? Pero al final el término está hablando de lo mismo, de la salvación que Jesucristo estaba a punto de traer, porque Él entró a Jerusalén en esta ocasión para ir a la cruz. O sea, no fue como la primera vez donde solamente entró para ir al templo, sino ahora Él entra y también va al templo, pero en esta ocasión Él va a Jerusalén porque sabe que el momento ha llegado de ir a la cruz, ¿no? Y lo que iba a implicar todo eso. Entonces, pero vemos acá en Apocalipsis como esta multitud que Juan ve, que están ahí adorando al Cordero, y también tienen palmas. Eso es muy interesante, y ahora están diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Primero hay un clamor en Mateo por la salvación, y en Apocalipsis ya está como la gente experimentando esa plenitud de esa salvación llevada a cabo por el Cordero. Entonces eso
Nunca había puesto atención en esta parte y se me hace muy interesante, ¿no? Cómo Dios realmente envió a Jesucristo a salvarnos, lo sabemos, ¿no? Pero poder ver en la Escritura que al final va a estar también esta realidad y todo lo que pasó en esta entrada de Jesús a Jerusalén, las palmas, tienen un significado, el por qué también están al final, ¿no? Que tienen que ver con la vida victoriosa de los creyentes. Eso es lo que encontré según los términos en hebreo. Hablan de la vida victoriosa de un cristiano que solamente puede llegar a ser por la salvación de Jesucristo, no por ellos, sino es por la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz, que podemos tener una vida victoriosa y que al final podamos ser parte de esta multitud que está ahí adorando al Cordero que Juan vio, que era una multitud grande, ¿no? Entonces, si estaban diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, desde una posición donde ya se ven como gente que realmente alcanzó la plenitud de esta salvación. Hay una parte donde Pablo dice, a fin de alcanzar tan grande salvación. Pero aquí, según la visión de Juan, la multitud ya está clamando en respuesta a la manifestación plena de esta salvación, donde ellos alcanzaron esto por la obra de Jesucristo y por haber vivido la vida que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que yo veo aquí. Entonces, ahora la segunda parte está del versículo 12 al 17 y está ahí en tu Biblia, dice el título, ¿no? La purificación del templo. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que están diciendo? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces esta es la segunda etapa que veo en esta historia, que es súper importante. Porque Jesús llega a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo. Cuando fue la primera ocasión también, cuando él inicia su ministerio y que va a Jerusalén, también va al templo. Lo más interesante es que en las dos ocasiones se encuentra lo mismo. Encuentra gente haciendo negocios, gente buscando su propio beneficio, gente usando lo que fue pensado para un servicio a Dios, usándolo para obtener un beneficio ellos, ¿no? Y Jesús en las dos ocasiones echa fuera a todos y les afirma lo que la Escritura decía, mi casa tiene que ser llamada una casa de oración, ¿no? O sea, ellos estaban haciendo muchas cosas menos lo que se tenía que hacer en el templo, que era orar, ¿no? Y yo creo que ahora en nuestro tiempo es muy parecido a lo que hacemos, ¿no? Podemos encontrarnos haciendo muchas cosas, pero no cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó como seres humanos, ¿no? El hombre vive como estos que estaban en el templo, vive solamente para sí, vive para obtener su beneficio, vive para enriquecerse, para sentirse bien, muchas cosas que hacemos. Pero olvidemos a toda la gente, aunque no cree en Dios, sino aún como creyentes estamos a veces creyendo que estamos buscando a Dios, pero solamente usando eso para obtener un beneficio o para nosotros sentirnos bien o para poder sacar provecho de ciertas cosas. Y eso no agrada a Dios, ¿no? Y no estoy diciendo que estamos endemoniados o algo así, sino que es necesario que Jesucristo venga a su casa, la cual somos nosotros, en las ocasiones que sea necesario y pedirle, Señor, haz un azote de cuerdas en tu casa, ¿no? Echa fuera todo lo que no está cumpliendo tu propósito, tu voluntad por el cual tú nos salvaste. Fíjate, primero está hablando en la primera etapa referente a la salvación y aquí ahora entra a la casa como la segunda parte diciendo, esta casa tiene que ser limpiada, esta casa tiene que ser purificada. Nosotros hemos sido salvos ya o salvados, pero también ahora nuestra casa tenemos que pedirle a Jesús que entre en su casa y purifique esta casa. Es vital esto. Hay dos cosas que yo veo que Jesús habló con referencia al templo. Una, la purificación y otra, la edificación.
Pero es muy tremendo porque Satanás, por otro lado, sabe estas dos cosas y él también está interesado en dos cosas, en corromper este templo y en destruirlo. Entonces, por un lado, Jesucristo está diciendo, yo quiero purificar esta casa para que haya una edificación. Y Satanás dice, ok, y yo voy a corromper esta casa para que haya destrucción. Y tenemos que, estas dos cosas las vemos aquí. El templo estaba así porque Satanás se metió y corrompió todo el templo, algo que era celestial, divino y que era para que Dios fuera honrado ahí. Lo había llenado ya de corrupción. Había un montón de corrupción ahí. Si lees un poquito acerca de esto, dice que lo que hacían es que cuando la gente venía con sus corderos o sus palomas y las examinaban, no, tiene esto, le falta esto, pero ¿qué crees? Allá te venden lo que sí ya está listo para ser ofrecido, ¿no? Era un negocio entre ellos, o sea, había una corrupción horrible ahí. Y por esa corrupción, casi al final Jesucristo les dijo, por eso les digo que de esto que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Como causa como respuesta a que ellos no buscaron el que esta casa fuera purificada y sobre todo que no llevaron a cabo la tarea que se tenía que llevar dentro del templo, que era que Jesucristo fuera exaltado, ¿no? Por medio de la oración y de la alabanza. Entonces esto es muy importante. Y por otro lado, veo que aún ahora, muchas veces nuestra casa, que somos nosotros, el templo de Dios ahora somos nosotros. ¿Por qué es esto? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 19 y 2 Corintios 6, versículo 16 nos hablan de esto de una manera clara. Ustedes son el templo de Dios, ¿no? Y nada tiene que ver el templo de Dios con los ídolos. Y habla de cosas muy claras, de cómo nosotros con el templo tenemos que cuidar este templo de una manera personal, pero también de una manera corporativa. Y aún cuando vemos que ya hay corrupción ahí porque permitimos cosas, lo que sea, es necesario orar, Señor Jesús, ven y purifica tu casa, haz un azote de cuerdas si es necesario, haz lo que tengas que hacer, echa fuera lo que no está cumpliendo su verdadera función aquí, ¿no? Puede ser doloroso, pero está bien. ¿Por qué? Porque eso detiene la edificación o impide que Dios pueda seguir en esta edificación. O sea, no solamente es por estar limpios y ya. Jesucristo no puede seguir edificando si la casa está llena de corrupción. De verdad, yo de hecho creo que es una de las razones por las cuales a veces en la iglesia hay como un estancamiento. Porque en un momento permitimos, o por el mismo tráfico de cosas en el mundo, el contacto que tenemos con el mundo, por el trabajo, por lo que sea, escuela, y que no somos cuidadosos a veces, entonces empieza a meterse algo dentro de la casa que no nos permite poder cumplir nuestro verdadero llamado, y entonces la edificación se detiene. Pero solamente es una cuestión de nosotros. Jesús está ahí. Él dijo, yo voy a purificar mi casa para poder edificarla. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a Jesús y decirle, ven y purifica tu casa una vez más, Señor. Purifica tu casa. Porque de verdad, sin purificación, sin esta limpieza, no hay una edificación. Es lo que la Escritura nos enseña aquí, ¿no? Entonces, y luego, como resultado de esta purificación, desata una alabanza ahí. Eso me impresionó. Primero, dice que purifica el templo y entonces dice que vinieron cojos y vinieron ciegos. Esto, de verdad que estaba meditando esto en la mañana y me impresionó muchísimo porque ¿por qué ciegos y por qué cojos, no? ¿Por qué no mancos o por qué no dijo endemoniados? Solo habla de ciegos y habla de cojos. Dice que los sanó. Entonces, esto es increíble porque cuando la casa es purificada, habla de cómo nuestros ojos espirituales son abiertos y no es lo que nos impide el poder movernos para poder seguir llevando a cabo la labor de Dios que tiene que ver con la edificación es quitado. No fue antes, fue después de que Jesús purifica la casa, entonces los ciegos reciben la vista y los cojos pueden caminar. Y entonces podemos andar en la obra de Dios, podemos ver lo que Dios ve, podemos ver la obra que Dios está llevando a cabo. Y el que nuestros ojos sean abiertos habla de discernimiento, habla de madurez. Entonces es tan importante esto, pero eso no va a pasar si antes no pasa lo primero, que es que la casa sea purificada. Entonces Jesucristo puede empezar a llevar una edificación, y parte de esta edificación tiene que ver con que nuestros ojos sean abiertos y podamos andar
podamos movernos en la obra de Dios o en la labor de Dios, ¿no? No estemos impedidos. Alguien que está cojo es alguien que depende de algo y no puede moverse. Pero aquí Jesucristo viene y sana eso. ¿Para qué? Para que tengamos libertad para movernos y llevar a cabo la obra de Dios. Entonces eso me sorprendió mucho y después viene la alabanza, ¿no? Que los niños empezaron a cantar, pero también vemos el celo que hubo ahí de los religiosos que estaban ahí, que por otro lado vemos la realidad de hombres ciegos y cojos ahí, ¿no? Estos hombres religiosos diciendo, ya vieron, expresando su celo por lo que Jesús estaba haciendo, en lugar de ir a Jesús y decirle, yo también no puedo ver, ayúdame, ora por mí porque no puedo ver, porque no puedo caminar, estoy cojo ahora, estoy ciego. Y qué tremendo es eso, porque eran gente que conocía la ley, pero ahí su actitud expresó que eran ciegos y eran cojos, ¿no? Para llevar a cabo la verdadera obra de Dios. Entonces podemos encontrarnos así, estando ciegos o estando cojos. No porque Jesucristo quiera, sino porque nosotros nos ponemos en esa posición. Pero si vamos a Jesús y le decimos, purifica tu casa, Señor. Entonces, como resultado, nuestros ojos son abiertos y nuestro andar es activado, ¿no? En Dios. Entonces, termina esta parte con esto que te decía de los religiosos diciendo, ay, ¿eso qué? ¿Por qué? Lo que siempre pasa y que muchas veces hacemos nosotros, que tenemos que tener cuidado con eso. Y la última etapa que ahí en el título dice la maldición de la higuera estéril, ¿no? Esto también me impresionó y me la voy a leer. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Fíjate, después de que se fue a Betania a descansar, esto es bien importante porque no se quedó en Jerusalén, sino dice que fue a Betania a descansar. ¿Y sabes a dónde? Cuando dice que fue a Betania, fue a la casa de Marta, de María y de Lázaro, sus amigos, donde él se sentía cómodo, ¿no? Donde él sabía que iba ahí porque ahí lo amaban, ¿no? Es lo que la escritura dice, ahí lo amaban y Jesucristo amaba a estos tres hombres, o bueno, a estas dos mujeres y a este hombre. Entonces eso es bien interesante, Jesucristo no se quedó en Jerusalén donde estaba la parte religiosa, él se quedó donde lo amaban. Jesucristo le encanta estar donde gente lo ama, no donde son perfectos, sino donde hay gente que lo ama realmente. Porque vemos que en una ocasión María expresó ahí una deficiencia haciendo algo fuera de tiempo o en el momento equivocado, pero amaba a Cristo y Jesucristo lo sabía, por eso él regresaba ahí, cada vez que él estaba cerca él pasaba ahí, le encantaba estar ahí. Entonces Jesucristo va a estar en una casa donde se le ama, no donde son perfectos, no donde tienen más conocimiento, donde hay gente que lo ama, ahí Jesucristo va a estar, ¿no? Entonces dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Esta palabra es importante, no la olvides, tuvo hambre. Y viendo a una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta parte está bien padre porque me sorprendió cómo es que Jesucristo llega ahí a esta higuera porque tenía hambre. Mira, hay muchas cosas que son muy emblemáticas en la Biblia, ¿no? Así como Cuernavaca se le conoce a los que son originarios como los guayabos, ¿no? Porque dicen que antes había un montón de árboles de guayaba y lo que sea. Siempre que en la Biblia vemos una higuera, casi siempre está refiriéndose al pueblo de Israel. Siempre, casi es lo mismo siempre. Entonces aquí cuando él dice vino, estaba hablando de cómo él vino a Jerusalén a encontrar, a ver si encontraba algo que lo saciara, que lo hiciera sentir bien, pero dice que no encontró nada. Entonces esto está bien tremendo, dice que lo único que encontró fueron muchas hojas, muchas cosas externas visibles que podían verse, pero no había un fruto ahí, no había algo que alimentara al Señor Jesús. Entonces esto aplica totalmente a nuestra vida porque podemos tener muchas cosas externas o muchas cosas exhibir, podemos tener muchas cosas que exhibir externamente, pero cuando Jesucristo viene a buscar un fruto, algo interno, algo que Él sabe que es un fruto que pertenece a Él, entonces puede ser que no encuentre nada y solo encuentre hojas, ¿no?
De verdad, podemos estar en esta posición donde exhibimos muchas cosas exteriormente, pero no estar satisfaciendo a Dios con nuestra vida. Y nuestra vida la prioridad tiene que ser satisfacer el corazón de Dios. Y esto no lo hace con las hojas, sino lo hace con el fruto. Y estamos llamados de verdad en toda la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento es muy claro, Dios espera que demos fruto, totalmente, Él espera y no solo un fruto y ya, dice que llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca, ¿para qué? Dice para que el Padre sea glorificado, porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y además que ese fruto permanezca. Entonces son tres cosas que vemos en esta parte de la escritura que creo que son importantes y que es necesario que meditemos, tomemos más tiempo para meditar en cada una de ellas, ¿no? Espero que te ayude esta pequeña meditación de estas tres cosas y pues que sea de bendición para tu vida. Si te gustó el video, te animo a que te suscribas al canal y si quieres recibir notificaciones, dale a la campanita ahí abajo. Y te animo a que si gustas y si tienes a alguien a quien compartirle este video y crees que va a ser de bendición, lo puedas hacer y también los invites a que se suscriban. Y pues solamente queremos que esto pueda ser de bendición para cada persona que pueda escuchar este mensaje y animarlos a que sigan leyendo la escritura, que es lo más importante como creyentes, ¿no? El tener comunión con Cristo. Y pues que Dios te bendiga.